El que está a su lado, el comienzo. ¿Sabe que es importante? Muchas veces olvidamos el comienzo de las cosas, olvidamos el comienzo de la historia de nuestras vidas. Saludo a la pastora, bendiciones, Pastora María, bienvenida. Olvidamos el comienzo de nuestro emprendimiento, de nuestra empresa, el comienzo de nuestro matrimonio, el comienzo de nuestros estudios, cómo fueron. Y así olvidamos, pues el Evangelio de Marcos deja constancia de lo que es el comienzo, de cómo comenzaron todas las cosas. En el capítulo 1, versículo 1, del versículo 1 al versículo 8 dice la Escritura: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Así que cada uno de los evangelios presenta la narración de la historia desde una perspectiva diferente, entendiendo que literalmente no son 4 evangelios, es un solo evangelio, Jesucristo, que es el evangelio para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo que tenemos en cada uno de los relatos del evangelio es la misma historia, es el mismo acontecimiento histórico, es el mismo centro de la historia, contado por personas diferentes, que tienen perspectivas diferentes, culturas diferentes, pero que así nosotros podemos captar un panorama completo de lo que es la historia del Evangelio. Así es como Mateo presenta a Jesús como el cumplimiento de la profecía mesiánica, del establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Pero también el evangelista Lucas lo presenta como el hombre perfecto, el hombre que fue o que vino a salvar a los pecadores. Juan presenta a Jesús desde otra perspectiva diferente, lo presenta como Dios, el Hijo hecho carne. Y Marcos nos presenta a Jesús como el poderoso siervo del Señor. Así que el autor del Evangelio de Marcos es un hombre llamado Juan Marcos. No fue uno de los apóstoles, pero siempre estuvo ligado al ministerio de los apóstoles. Por allá en la Escritura aparece que acompañó a Bernabé y a Pablo en el primer viaje misionero. Dice que ellos caminaron en esta oportunidad, en este viaje misionero, pero Juan Marcos, el escritor del Evangelio de Marcos, abandonó ese viaje misionero a mitad de camino. Y entonces después Pablo nuevamente va a emprender un nuevo viaje misionero con Bernabé, y Bernabé nuevamente le dice: llevémonos a Juan Marcos. Y Pablo dice: no, porque él nos abandonó a mitad de camino en el anterior viaje. ¿Por qué vamos a llevarlo? Usted puede encontrar esto en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 39 al versículo 41. Dice la Escritura: y hubo tal desacuerdo entre ellos, entre Pablo y Bernabé, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo escogiendo a Silas, ahí está por fe el mensaje. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor.
y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Así que este pasaje nos permite ver el desacuerdo que hubo dentro de la actividad ministerial. Pero allí estaba Marcos en el escenario. Sin embargo, la Escritura nos deja ver más adelante que es Marcos el que acompaña a Pablo en sus últimos días. Y que Pablo se puso luego en acuerdo con Marcos y Marcos con Pablo. Mire lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Así que Marcos hacía parte de la vida de la iglesia. Y el apóstol Pedro también aparece mencionándole en la historia de su ministerio. Mire lo que dice en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Así que Marcos hacía parte de la vida ministerial. Estoy dándole una plataforma para que se ubique en el evangelio y del comienzo de la historia del evangelio. Entonces, Marcos hace parte. Es más, se cree que por la cercanía que tenía el apóstol Pedro con Marcos, es una de las fuentes primarias, o es la fuente primaria, el apóstol Pedro, de lo que escribió Marcos, porque Pedro estuvo con Jesús. Así que él le enseñó, le mostró, le dictó, le compartió los acontecimientos del Señor Jesús. El evangelio de Marcos tiene una particularidad de ser la versión más corta del evangelio, y se caracteriza porque pone especial énfasis en las acciones de Jesús. Ojo con eso. Pone especial énfasis en las acciones de Jesús, no en los discursos de Jesús, sino en lo que Jesús hacía. De ahí que es en esta versión del evangelio tan corta, está más interesada en mostrar los milagros del Señor, las manifestaciones sobrenaturales de Dios, que sus propios discursos. Y quiero, sin más preámbulos, entonces entrar en el primer punto de este mensaje, el comienzo, el principio del evangelio. Entonces está diciendo el versículo 1 de Marcos 1, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Diga conmigo: de Jesucristo, Hijo de Dios. Como el comienzo de todo lo que es importante, Marcos inicia con el principio, con el comienzo del evangelio, con el comienzo de la buena noticia. ¿Cómo comenzó esta buena noticia? Pero lo inicia desde el comienzo del ministerio de Jesús. No lo hace como lo hace el evangelista Juan. El evangelista Juan, cuando usted ve por allá en el capítulo 1, en el versículo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En otras palabras, el evangelista Juan se traslada al comienzo de la historia de la humanidad, del comienzo espiritual de la vida del Señor Jesús. Marcos no, Marcos se centra en el principio del ministerio, de su desarrollo, de su tiempo aquí en la tierra. Así que Marcos señala el principio del ministerio del Señor aquí en la tierra, principio del evangelio, y dice: Jesucristo, Hijo de Dios. Es una declaración general, es una declaración que manifiesta la gloria de Dios, que manifiesta la majestuosidad de Dios, que manifiesta el alcance de Dios, que manifiesta el poder de la obra redentora de Dios. Así que el evangelio, la buena noticia, está determinada por la persona de Jesús. Y esta es la primera declaración que hace Marcos. Hace referencia a tres nombres. Dice: Jesús, Cristo y Hijo de Dios. Así que el nombre de Jesús identifica el propósito por el cual Jesús está viniendo o se está encarnando como Hijo de Dios para salvación de nuestra vida. Dice la Escritura en Mateo 1:21: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Señoras y señores,
Este es el propósito. Jesús está revelando el propósito de quién es el anunciante o el quien es en las buenas noticias del evangelio. Pero luego dice Marcos, Jesús, y después dice Cristo. Cristo es la traducción griega de lo que sería Mesías. Así que Cristo es lo que referenciaría la palabra Mesías, y Mesías significa ungido. En otras palabras, lo que está diciendo Marcos está indicando que quien es portador de este título ha sido ungido por el Espíritu Santo de Dios. Ha sido ordenado, ha sido separado, ha sido sellado, ha sido apartado para salvar al pueblo de Dios. Pero también añade el tercer nombre, Hijo de Dios. Y esta expresión manifiesta la naturaleza divina del Señor. Y esto es importantísimo, porque lo que está diciéndole no es cualquier persona. Él es alguien con la mayor dignidad. Él es alguien con las cualidades más extraordinarias de un siervo de Dios. Él es alguien que nos dará seguridad. Él es alguien que nos dará confianza. Él es alguien que nos amará. Si va a aplaudir, hágalo con fuerza. Ahora, el evangelio fue previamente anunciado. Como segundo punto, dejo para usted en este mensaje. El evangelio fue previamente anunciado. Así que el principio del evangelio, está diciendo Marcos, comienza con Jesús aquí en la tierra, pero esto ya lo había anunciado Dios a través de los profetas. Mire lo que dice el versículo 2. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías. Yo estoy para enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto, preparen camino del Señor, háganle sendas derechas. El evangelio de Jesucristo empieza con estas declaraciones que habían sido anunciadas desde la antigüedad. Ahora, Marcos señala que las declaraciones vienen desde el profeta Isaías. Sin embargo, hay dos declaraciones en este pasaje. Y una la hace el profeta Malaquías y la otra la hace el profeta Isaías. Cuando usted lee en el versículo 2, corresponde a la declaración del profeta Malaquías. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Y la que usted lee en el versículo 3 corresponde al profeta Isaías, cuando dice, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Así que los profetas desde el inicio ya habían anunciado el ministerio del Señor Jesús y que estaría antecedido por la venida de un mensajero, que habría la antesala de alguien que abriría camino, que alguien sería usado por Dios para preparar el terreno. Así que estas profecías tuvieron cumplimiento en la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el mensajero que están anunciando los profetas de que abriría camino, que precediría la llegada del Señor Jesús, con el propósito expreso de preparar el camino, de preparar el terreno, de abonar el escenario, de organizarlo para que la obra salvadora del Señor se ejecutara. Pero esto nos deja una evidencia que necesitamos nosotros tener en cuenta. Que cuando Dios anuncia de que tenía que preparar el camino, es porque la gente no estaba preparada para recibir al Salvador. Aunque había una profecía. Hay veces que usted recibe una palabra de Dios, de lo que Dios va a hacer en su vida, o en su casa, o en su familia, o en su salud, o en su economía. Pero muchas veces no la vemos activarse en nosotros porque no estamos preparados. ¿No estamos qué? Preparados. Pero las profecías se
cumplen. Voy a volver a decir eso. Las profecías se cumplen. Y esta es la evidencia, lo que estamos leyendo en el Evangelio de Marcos. Lo que profetizó o lo que Dios dijo a través del profeta Malaquías, lo que Dios dijo a través del profeta Isaías, se está cumpliendo en la vida de Juan y en la vida de Jesús. De igual forma se cumplirán las profecías de que Jesús vendrá por nosotros en su segunda venida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque Jesús es el cumplimiento de toda palabra profética. Voy a volver a anunciar eso para usted en esta mañana. Jesús es el cumplimiento de toda palabra profética para nuestras vidas. Señoras y señores, mis amados hermanos, mis amigos, mis consiervos, mi gente maravillosa, Jesús es el cumplimiento de tu vida, de toda palabra profética. Todo lo que te hayan dicho, todo lo que te haya anunciado el Espíritu de Dios, se cumplirá en tu vida. Dígale al que está a su lado, se me van a cumplir todas las palabras proféticas. Vamos, anúnciale a 2 o 3, dígale, se me van a cumplir todas las palabras dadas por Dios a mi vida. Porque Jesús es el cumplimiento de las profecías que Dios ha dado para sus hijos. Todo lo que Dios ha dicho para tu casa, para tu familia, sobre tus estudios, sobre tu casa, sobre tu economía, sobre tu hogar, sobre tu matrimonio, sobre tu salud, sobre tu empresa, sobre tus sueños, sobre tus hijos, se va a cumplir en el nombre de Jesús. ¿Lo crees o no, iglesia? Aleluya. Por eso el Señor advierte en Mateo capítulo 5, versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Aleluya. Todo se va a cumplir a favor de tu vida. Te lo repito, te va a cumplir todo a favor de tu vida. Por lo tanto, esta realidad debe llevarnos a que tomemos en serio la palabra del Señor. A que tomemos en serio lo que Dios ha declarado. A que lo creamos, a que lo obedezcamos, porque lo que Dios dice se cumple. Por eso el escritor de Hebreos en el capítulo 4, versículo 7 dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si Dios te anuncia algo, si Dios te habla algo, no endurezcas, dispón tu corazón. Mire lo que dice el apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sé hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañando a vosotros mismos. No necesitamos engañarnos. Nosotros somos de los que obedecemos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios se cumple. Porque la palabra de Dios se cumple. Da y se os dará. Se cumple. Perdonad y serás perdonado. Se cumple. Oh, dile al justo que le irá bien, se cumple. Jehová es mi pastor, nada me faltará, se cumple. Por sus llagas ya fuimos nosotros sanados, se cumple. La palabra de Dios se cumple. Mi casa y yo serviremos al Señor, se cumple. La palabra de Dios se cumple, porque ciertamente es verdad y justicia para nosotros. Pero lo tercero que quiero enseñar en esta mañana es la preparación del camino. ¿En qué consistía la preparación para la llegada de Jesucristo por parte de Juan el Bautista? Mire lo que dice el versículo 4 y versículo 5. Bautizaba Juan en el desierto. ¿En dónde? Es importante tener esa característica. Y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén
y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. La preparación del camino de Juan no consistía en grandes auditorios, ni en grandes plazas públicas, ni en estadios, ni en centros de convenciones. No consistió en preparar un gran recinto para recibir al Rey de Reyes, sino que era una preparación interna. ¿Una preparación qué? Interna. Una preparación del corazón de las personas. Por eso dice que predicaba el evangelio del arrepentimiento para perdón de pecados. El bautismo de arrepentimiento. Y esto tenía implicaciones, porque el hecho de que Juan tuviera que preparar el corazón de las personas es la evidencia de que las personas, escúcheme bien, no estaban dispuestas para recibir al Señor. No estaban dispuestas. Ninguna persona está dispuesta para recibir la verdad de Dios. Ninguno estamos dispuestos. Todo lo contrario, todos nos resistimos a la verdad. Tuvimos resistencia, nos resistimos a Dios. Por lo tanto, Dios tuvo que hacer una obra sobrenatural en nosotros. Tocar la puerta, cambiar la historia, insistir por una manera, insistir por el otro, porque nuestro corazón no estaba preparado para recibirle. Para que entonces pudiéramos recibir la verdad y decir sí a Cristo. Fue así como Dios preparó el camino para su Hijo por medio de Juan el Bautista, para que así pudiera entrar Él en el corazón de los hombres. Así que el lugar donde Juan el Bautista adelantó su ministerio o su tarea, su misión, no fue en la ciudad de Jerusalén, no fue en el templo, no fue en un estadio, no fue en un gran auditorio, sino en el desierto. ¿Se puede imaginar usted eso? En el desierto donde hay soledad, en el desierto donde el ambiente es hostil, en donde el clima es hostil, las condiciones son difíciles, es árido, no parece el lugar más indicado para preparar la venida del Señor. No parece el lugar donde hubiera gran audiencia, donde hubieran bastantes personas para escuchar. ¿Qué acogida podía tener allí en el desierto? Pero ¿por qué en el desierto? Porque el éxito no depende de lo que te falte. El éxito depende de tu obediencia. La gente dice, pero es que yo no puedo lograrlo porque me falta esto, no me llamaron, no me dijeron. Te pueden faltar cosas. Es probable que a ustedes no les falte nada, pero es mejor que les falte. Sin embargo, el éxito en tu vida no depende de lo que te falte. Juan el Bautista está en el desierto. Juan el Bautista no tiene un gran número de personas para escucharle. Juan el Bautista no tiene una historia de reconocimientos. Juan el Bautista pareciera que no tuviese ni siquiera un respaldo sobrenatural, porque Juan el Bautista no realiza milagros. Juan el Bautista no sanó ningún enfermo, no levantó ningún paralítico, no resucitó ningún muerto. Juan el Bautista, es más, Juan el Bautista hubiera tenido iglesia al día de hoy, nadie iría. Porque Juan el Bautista no tiene ninguna manifestación sobrenatural en la historia. Pero cuando Jesús vio a Juan, dijo, de ese que no hay ninguna señal sobrenatural, de ese que no ha hecho ningún milagro, de ese que no ha sanado a ningún paralítico, de ese que no ha sanado a nadie, no hay nadie como él. A alguien vengo a decirle en esta hermosa mañana que aunque ningún paralítico se te haya levantado,
que aunque ningún sordo se haya sanado a través tuyo, que aunque no hayan manifestaciones sobrenaturales que te persigan, ni hayas dado ninguna profecía a alguien que se haya cumplido, aunque no tengas la revelación que otros tienen, ni la elocuencia para llevar un mensaje que otros pueden tener, aunque no te acompañen manifestaciones sobrenaturales, Dios viene a decirte en esta mañana: no hay nadie como tú. Te lo repito, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Porque el éxito no depende de lo que te falte. Señoras y señores, no importa lo que falte, Dios está contigo. Y si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Puedes tener algunas cosas o puedes no tener nada. Pero déjame decirte que en esta mañana ya el piano se subió. Para acompañarme, para animarme, no es para empujarme. Gracias Daniel. Entonces, el éxito no depende de lo que tú tienes, porque el escenario de Juan era un desierto. Puedes tener algunas cosas o puedes no tener nada en tu vida, pero aunque no tengas nada, no puedes pasarte la vida renegando. Es que si me hubieran dado, es que si me hubieran llamado, es que si me hubieran contratado, es que si mi papá, es que si mi mamá, es que si no me hubieran abandonado, es que si me hubieran llevado, es que si me hubieran dicho, es que si mi jefe, es que si mi pastor. Debes aceptar tu escenario de vida. El escenario de Juan fue el desierto. No importa que estés en el desierto y que te falte todo. Si Dios está contigo, entonces tendrás victoria en el nombre de Jesús. Porque aún en el desierto, Dios dirá de ti: no hay nadie como tú. David estuvo en el palacio y Dios no dijo eso de David. Nehemías construyó las murallas, Dios no dijo eso de Nehemías, pero sí lo dijo de Juan. Así que no te debes preocupar por lo que tenga otro, por lo que haya alcanzado otro. Mejor que no tengas nada, mejor que te falten cosas, porque por eso te vas a mantener dependiendo de Dios. Te lo voy a decir de la siguiente manera: aunque tú estés en el desierto de tu vida, Dios tiene buenos resultados para ti. Hay grandes victorias para ti. Las conquistas te van a acompañar. El éxito será notable. Los resultados serán parte de tu vida. En medio del desierto tendrás buenos resultados. Dígale al que está a su lado: en medio del desierto vas a tener buenos resultados. 6 meses duró Juan en el desierto. 6 meses en el desierto de tu vida te pueden dar más que toda una vida pasándola bien. Porque hay una compensación en Dios, en los tiempos de Dios. Jesús puede hacer que en el peor momento de tu vida te ocurran cosas que no te ocurrieron durante toda tu vida. No importa si estás en el peor momento, no importa si estás pasando el desierto. Vengo a cambiar tu mente, tu pensamiento en esta mañana. Porque Juan está en el desierto, porque no importa lo que falte, lo importante es Dios. Si Dios está conmigo, los resultados me van a acompañar. No importa lo que declaren los gobiernos, no importa lo que se levante, las pandemias, no importa lo que venga. Si Dios está conmigo, no importa el desierto que esté a mi alrededor, yo me voy a sostener en victoria. Veré la salvación de mi Dios. Testificaré que con Dios nunca se pierde, que con Dios siempre se gana. El desierto está lleno de significado.
Dios llevó a su pueblo al desierto una vez que los liberó de la esclavitud de Egipto. Oh, qué impresionante. ¿Sabe? Algunos ven el desierto y entonces quieren huir, quieren apartarse. ¿Por qué? Porque dependen de las circunstancias, de los ambientes. Si tengo dinero, entonces me siento seguro, estoy tranquilo, vamos, disfrutemos, qué día tan maravilloso. No lo tengo y entonces todo está mal. Tengo salud, todo está bien. Vengo una amenaza en mi salud, entonces todo se volvió gris. ¿Por qué? Porque depende de las circunstancias. Dios quiere enseñarte a ti y le enseñó al pueblo cuando lo sacó de la esclavitud de Egipto, los llevó al desierto. ¿Por qué? Porque el desierto representa éxodo. El desierto representa un nuevo comienzo. El desierto representa para los hijos de Dios libertad, oportunidad para avanzar, para ir por más, para ver a Dios glorificarse. Oh. Pero ¿por qué no me llevó? Me saca de la esclavitud. ¿Por qué no me llevó a Nueva York? ¿Por qué no me llevó a Manhattan? ¿Por qué me saca de la esclavitud y me lleva al desierto? Porque es tu oportunidad de depender de Dios, de ver que Dios está contigo. No te preocupes, Dios te sacó de donde te sacó. Te tomó, tal vez hace 6 meses, 1 año, 2 años, 10 años, no importa. Y tal vez estás pasando por un desierto, pero lo que Dios está diciendo es: te estoy trayendo a la libertad. Vas a subir de nivel, vas a ir a otra dimensión, vas a entrar a otro escenario, vas a conquistar lo que no habías conquistado, vas a alcanzar. No vas a perder, porque soy yo el que te cuido en el desierto. Tengo alimento, tengo provisión, tengo lo sobrenatural para ti. No dependes de las circunstancias, tú dependes de mí. Tú dependes de mí, te dice el Señor en esta mañana. Por eso el resultado en el versículo 4 dice que el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Porque el perdón de pecados es la necesidad más grande que todos, sin excepción, tenemos. Pero eso no es lo que la mayoría de las personas piensan. La mayoría de las personas no piensan que lo que más necesitan es que Dios le perdone los pecados. La mayoría de las personas piensan que lo que ellos necesitan es que Dios le dé más dinero. Es que Dios le mande el baloto. Ay, dame los números del baloto. Eso es lo que piensa la mayoría de las personas. Piensan de que si tan solo tuvieran un poco más podrían solucionar muchos problemas. Señoras y señores, eso se soluciona naturalmente. El gran problema que todos tenemos es el pecado. Este es el causante de todos nuestros males, de todas nuestras desgracias, de todas nuestras dificultades. Por lo tanto, la necesidad más grande y urgente que tenemos es que Dios nos perdone nuestros pecados. ¿Para qué? Para que Cristo vino a la tierra, para que nuestros pecados fuesen perdonados, para el perdón de nuestros pecados. Y hoy Dios sigue viniendo a las vidas, tocando los corazones, viniendo a nosotros. La pregunta para ti es: ¿crees que tus pecados han sido perdonados? ¿Tu vida ha sido transformada? ¿Vives para el Señor? El Señor habla de arrepentimiento. El Señor habla de un cambio en nuestra manera de pensar. Y si no es así, Dios sigue tocando. Dios sigue llamando, diciéndote: hijo, yo quiero perdonar tus pecados. Yo quiero salvarte, porque Dios te ama. Dije que Dios nos ama. Te repito, Dios nos ama. Para muchos éramos material descartable. Para muchos éramos personas excluidas en tu familia, en tu lugar de trabajo, en la sociedad, en la iglesia. Tal vez te divorciaste, tal vez fracasaste en tu matrimonio, o tal vez eres madre soltera y tal vez te sumergiste en problemas,
o tal vez llegaste a adicciones, tocaste las drogas o el alcoholismo o la promiscuidad y la gente te rechazó y Dios te rescata. ¿Sabe por qué? Porque te ama. Dios viene a tu encuentro porque te ama. Porque Dios sabe lo que hay dentro de ti, cuando te hizo, cuando te creó, cuando te alcanzó. Oh, señoras y señores, un día la gente veía a un criminal. Un día una persona se veía a sí mismo como un criminal porque había matado a una persona. Un día, señoras y señores, esa persona estaba fugitiva en el desierto, huyendo de su error. Hasta que aparece una zarza encendida en el desierto y una voz que le dice: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es el lugar santo. Y entonces esa voz habla a Moisés y Moisés respondió: yo, Señor, si me he matado, si he errado, si he fallado, si estoy huyendo, si soy fugitivo, si soy tardo para hablar. Dios le responde: eso es lo que tú ves, pero yo veo otra cosa. Yo veo que tú serás el escritor de Génesis, de Éxodo, de Levítico, de Números, de Deuteronomio. Yo veo que tú serás el libertador de la nación. Yo veo que tú serás el hombre que guiará a mi pueblo, que dejará los 10 mandamientos. Yo veo a alguien brillante, alguien que yo usaré para abrir el mar, para que mi pueblo pase en tierra seca. Yo veo a alguien que hará descender maná del cielo. Yo veo a alguien que hará brotar agua de la peña. Por eso vengo a decirte: no importa lo que la gente diga de usted, no importa la gente cómo te ve, lo que importa es cómo Dios te ve. La gente no sabe quién eres realmente. Para ellos tal vez eres fracasado, eres uno más, eres alguien del montón, alguien que no vale la pena. Pero para Dios eres portador de su gloria. Para Dios será aquel que hará milagros extraordinarios aquí en la tierra. Para Dios será el que anunciará la palabra de verdad para salvación de muchos. Para Dios serás ese empresario, ese ingeniero, ese escritor que hará bestseller, que marcará la historia de su familia. Para Dios eres ese misionero que traerá naciones a los pies de Cristo. Para Dios eres alguien importante. Antes de que nosotros creyéramos en Dios, Él creyó en nosotros, porque te ama. Él creyó en nosotros y te dice: yo te he puesto por cabeza y no por cola, para ser primero y no último, para estar arriba y no abajo, para prestar y no para pedir prestado. Hay un propósito de Dios eterno para tu vida. Hay un plan glorioso de Dios para ti. No importa cuántos años hayan pasado, no importa qué edad tengas, Dios tiene vigente su plan para ti. Abraham tenía 75 años y no había descubierto su propósito. No conocía el propósito para su vida. No importa si hace 20 años recibiste una palabra de Dios para tu vida. Hoy vengo a decirte: este es el comienzo para ti. El cumplimiento de la palabra de Dios para tu vida. Oh, viene tiempo de cumplimiento de lo que Dios ha prometido. Lo que Dios ha dicho se hará a tu favor. Por eso los 6 meses que están delante de ti, oh, serán 6 meses de victoria en el nombre de Jesús. 6 meses de cumplimiento, de resultados. Porque hoy Dios marca un nuevo comienzo para tu vida. Yo no sé si tú estás conectado a la palabra en esta mañana, pero el Señor te dice: hay un nuevo comienzo para ti. Oh, el desierto el cual estuviste deambulando era
solamente el entrenamiento para ver las manifestaciones. Oh, pero allí te van a perseguir los resultados. Oh, el bien y la misericordia te van a alcanzar. La gloria mía será mayor a favor de tu vida, porque las cosas viejas pasaron y he aquí Dios sopla cosas nuevas a tu favor. Aleluya. Yo le invito.